Dios. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 5, verso 39. Vamos a cambiar este día no vamos a continuar sobre los hechos por cuestión de que este es el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Y San Juan capítulo 5, verso 39. Dice la palabra de Dios juntos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo volvemos a leer, hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tomen asiento, hermanos. Escudriñar las Escrituras es la recomendación de nuestro precioso Salvador, que le hizo a sus discípulos, y que por consiguiente nos la hace a nosotros. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, se predica por sí sola, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. Estas son las Escrituras. Esta es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuán importante es este libro, hermanos? ¿Cuán importante es este libro? ¿Cuántos han alcanzado a través de este libro vida? ¿Cuántos han alcanzado salvación a través de este libro? Por ello, la recomendación de nuestro Señor Jesucristo: escudriñen. ¿Y qué es escudriñar? Es leer con detenimiento, investigando, buscando, indagando. Es como aquel que busca tesoros y que busca porque sabe que hay un tesoro ahí, y busca, investiga y hace todo lo posible por encontrar ese tesoro, ¿verdad? La palabra de Dios es un tesoro. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, el día que nosotros conocimos este libro, insignificante para muchos, pero para nosotros es el mapa que nos lleva al cielo. Sí, el Señor Jesucristo está diciendo: escudriñad las Escrituras, porque dice, en ellas que obtenéis la vida eterna. En ellas está la vida eterna. Y es verdad, hermanos, en la palabra de Dios está la vida eterna. San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Él está la vida eterna, porque no hay otro nombre. En Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, dice. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre por quien podamos ser salvos, sino solamente por Cristo Jesús. La Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos aman la Biblia? ¿Cuántos leyeron su Biblia en esta? Cuando venimos a la iglesia, al templo, debemos venir con este sagrado libro. ¿Saben por qué? Porque de esto se nos va a hablar. Todo predicador que no predique de la Biblia, que no hable de la Biblia, está perdiendo el tiempo él, y está haciendo que otros pierdan su tiempo. Pero a la casa de Dios venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a escuchar su palabra. Bendito sea nuestro Dios. ¿A cuántos les ha cambiado la vida la palabra de Dios? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos sienten? ¿Cuántos leen la Biblia la leen solamente porque es un deber? ¿O cuántos leen la Biblia por placer, por gozo?
Bueno, pero me regreso a la pregunta, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy? A ver, levántela para arriba, los quiero ver, ¿cuántos trajeron la palabra de Dios? Gloria a Dios, no todos están levantando la Biblia. Bueno, hermanos, quizá por accidente, algunos no la trajeron. A veces, a mí me ha pasado, hermanos, soy tan distraído que me ha pasado 2 veces que me vengo sin la Biblia y yo a mi esposo, bueno, ¿y mi Biblia? Perdóname, Señor, pero ¿saben qué, hermanos? Yo amo la Biblia, amo la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. En ellas está la vida eterna. Así es que, hermano, si en ellas está la vida eterna, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Escudriñarla. Hermano, pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese amor por la palabra de Dios, esa pasión por la palabra de Dios. He escuchado de testimonios de hombres que amaban, hermanos, la palabra de Dios, amaban la Biblia, la amaban tanto que uno de ellos, hermanos, que fue Martín Lutero, y dice la biografía de Martín Lutero, hermanos, que a Martín Lutero se le iba el sueño por estar, hermanos, pasaban noches enteras pegado a la palabra de Dios, escudriñando su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Él fue el que tradujo la Biblia, hermanos, al alemán. Imagínense. He escuchado, hermanos, de testimonios de hermanos que Dios les habla, hermanos, de una manera tan directa a través de la palabra de Dios, y que han visto, hermanos, cómo hay textos que salen, resaltan, como en forma de ¿cómo se dice? 3D, ¿verdad? Que resaltan esos textos. Pero ¿saben por qué el Señor les habla, hermano? Porque ellos aman la palabra de Dios. Uno de ellos, el salmista, el rey David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Bendito sea nuestro Dios. Cuánto, hermanos, amaba David la palabra de Dios. En el Salmo 19 se expresa de una manera tan hermosa de la palabra de Dios. Salmo 19, acompáñenme a buscarlo para que lo leamos, hermanos. Algunos versos nada más. El verso 7 en adelante, ¿ya lo tienen? Ahí sentaditos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Gloria a Dios. Pero el verso 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Se imagina, hermanos, qué inspiración? La ley de Jehová es perfecta. Gloria a Dios. ¿Es perfecta la palabra de Dios, hermanos? Es perfecta, que convierte el alma, cambia a las personas, cambia los corazones, ablanda esos corazones de piedra, hermanos, los ablanda. Solamente la palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para cambiar vidas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros nos convertimos, hermanos, cuando nosotros vinimos a escudriñar la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezó, hermanos, a obrar en nuestras vidas. El testimonio de Jehová
es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos hermanitos, hermanos con nosotros que no tuvieron estudio? Así como un servidor, hermano. Yo apenas llegué, hermanos, apenas terminé la primaria. Bueno, pero yo no voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Porque tampoco soy sabio. Pero voy a poner de ejemplo, hermanitos, aún más humildes que un servidor, y que, hermano, algunos ni siquiera saben leer, pero cuando empiezan a hablar de la palabra de Dios, hermanos, hay que escucharlos, porque hablan con tanta sabiduría, porque se cumple lo que dice su misma palabra. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Ustedes lo han escuchado, gente humilde que, hermano, no son grandes conocedores, pero conocen la palabra de Dios. Pero cuando hablan de la palabra de Dios hay que escucharlos, porque hablan con tanta sabiduría y con tanto poder. Y esto solamente lo hace este libro, porque este libro no es un cualquier libro. Este libro es, hermanos, el libro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el autor, ¿verdad? Él usó a hombres comunes y corrientes como nosotros, pero los inspiró para que escribieran este libro precioso. Por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. 700 años atrás Isaías habló del Señor Jesucristo de una manera tan exacta. Habló de los sufrimientos de Cristo Jesús, hermanos, de cómo el Mesías iba a sufrir por causa de nosotros. Y se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Por eso el Señor Jesucristo dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas están testificando del Mesías. Gloria sea nuestro Dios. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías está profetizando de lo que iba a sufrir el Mesías prometido, y que iba a dar su misma vida por nosotros sin ser el culpable. Siendo él inocente, él iba a morir por nosotros. Todo por amor a nosotros. Todo se cumplió al pie de la letra, 700 años después. Cuando Cristo Jesús va al Calvario, derrama su sangre, hermano, y tal y como Isaías lo profetizó, así sucedió. Gloria sea nuestro Dios. La palabra de Dios es perfecta. En ella está la vida eterna. Porque habla de Jesús, habla del sacrificio de Cristo, y habla del cumplimiento de la restauración del hombre a través
de Cristo Jesús nuestro Señor. En primera de Pedro capítulo 1 verso 18, también, hermanos, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria sea nuestro Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Cristo Jesús. Y solamente en Jesús hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo: en ellas está la vida eterna, porque ellas hablan de mí. Ellas te enseñan el plan de salvación. Ellas te enseñan de cómo huir de la ira venidera. Gloria sea nuestro Dios. El apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro, creo que es también el capítulo 2 de Pedro, gloria a Dios. El apóstol Pedro está dando testimonio de la palabra de Dios, de que es más veraz la palabra de Dios que una revelación. Hoy en día muchos hermanos han hecho a un lado la palabra de Dios y se dejan llevar por revelaciones, se dejan llevar por sueños. Es que soñé esto, es que tuve esa revelación, y han hecho a un lado la palabra de Dios. Yo no digo que Dios no se revela todavía, que Dios no da sueños, Dios no da visiones. Todavía Dios lo hace. Si te consagras a Dios, Dios puede darte visiones y puede darte revelaciones. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo, que no debe tener más veracidad la revelación que la misma palabra. Amén. Se los voy a comprobar con la misma Biblia. En 2 de Pedro capítulo 1 se los voy a leer. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria sea nuestro Dios. Él está diciendo: nosotros vimos su gloria, nosotros oímos la voz en el Monte Santo. Nosotros somos testigos oculares de Cristo Jesús, de que Él es el verdadero, de que Él es el Mesías enviado. Porque estando nosotros en el monte, oímos la voz del Padre Celestial, que habló y dijo: este es mi Hijo amado. Aleluya. Pero el apóstol Pablo se va más allá, dice: pero hacéis bien en estar atentos a la palabra más segura. ¿A qué se refirió? A la palabra, a la Biblia. Gloria a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras. El Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes aman la palabra de Dios?
Qué triste, hermanos, que a veces nuestros niños no entienden. Si les decimos leer la Biblia, es una carga para ellos que les ponemos. Y para ser sinceros, a veces hasta para nosotros, ¿verdad? Hermanos, qué triste de veras. No hemos todavía descubierto lo maravillosa que es la palabra de Dios. Pero ¿quiere usted amar la palabra de Dios? ¿Quiere usted amar la Biblia, amar la palabra de Dios? Oye a Dios y dígale: Señor, permíteme amar tu palabra. Permíteme amar tu palabra. Muchos hermanos, muchos nos avergonzamos de la palabra de Dios. Muchos, cuando vamos a evangelizar, no queremos llevar la Biblia, porque nos da pena que nos vean la Biblia. Bueno, ahorita ya se usa de que es una estrategia no llevar la Biblia, para no espantar a las personas que nos escuchen. Que porque si nos ven con la Biblia, no dicen: ahí vienen los testigos de Jehová y vámonos, o ahí vienen estos, vámonos. ¿Será eso? ¿O será que te da pena que te vean la palabra de Dios? Recuerdo, hermanos, que ya tiene muchos años, trabajé en una compañía allá en México. Siempre me llevaba la Biblia. No esta Biblia. Yo cargaba un Nuevo Testamentito chiquito, y yo me llevaba cualquier oportunidad que tenía me apartaba para leer mi Nuevo Testamento. Quizá alguno esté pensando: el hermano Valentín se la pasaba haciendo la maña en el trabajo. Hermano, yo trabajaba en un trabajo donde teníamos mucha libertad. Yo trabajaba ayudándole a los plomeros, y íbamos y hacíamos un servicio, y ese servicio lo hacíamos en media hora, y eso era todo lo que hacíamos en todo el día. Ya no había más. Nos íbamos al taller y ya nos esperábamos allí si nos llamaban, pero casi nunca nos llamaban. Así que unos se ponían a jugar baraja, otros dama, y yo me ponía a leer mi Nuevo Testamento. Y hermano, era un placer leer la Biblia. No me importaba que me dijeran mis amigos: oye, ¿qué tanto lees, hombre? O hasta algunos se burlaban. Algunos se burlaban porque yo era cristiano y porque yo leía la Biblia. A mí no me importaba. Yo esperaba la oportunidad para leer la Biblia. Hermanos, les confieso que ahora no me pasa eso que me pasaba antes. Pero ¿sabe qué? Mi oración a Dios: Señor, quiero amar tu palabra. Quiero ser un lector de tu palabra. Que se nos vaya el sueño leyendo su palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, el Señor lo dijo: en ellas está la vida eterna, en ellas está la bendición, en ellas está mi presencia. Su presencia está en la palabra de Dios, hermano. He escuchado testimonios de hombres que, hermanos, dicen: yo antes pensé que conocía la palabra de Dios, pero ahora le pido al Señor que me dé revelación cada que leo la Biblia. Y dice, resaltan esos pasajes, pero de una manera tan hermosa, y que yo puedo entender el pasaje. Lo había leído 1000 veces y no lo había entendido, pero cuando le pedí al Señor que me diera revelación para entender su palabra, el Señor me reveló su palabra. Qué hermoso, hermanos. Hombres que fueron grandes en Dios, que hicieron grandes cosas, fueron hombres que amaron tanto la palabra de Dios como la oración. La lectura de la Biblia y la oración, hermanos, deben de ir juntas. Qué importante es que en la mañana, hermanos, nos levantemos y podamos orar media hora y media hora leer la Biblia antes de irnos al trabajo. Y qué bueno que lo hiciéramos en las noches también. Orar media hora y leer la Biblia media hora. Ahora, que si puede durar 1 hora, gloria a Dios. Pero qué importante es que amemos esta palabra. ¿Usted sabía que esta palabra está en el cielo? La Biblia está en el cielo. ¿Y usted sabía que por la Biblia el Señor nos va a juzgar? ¿Sí? Dijo el Señor: yo no los juzgaré a vosotros. No seré yo que los juzgue, sino la palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. El Señor nos va a llamar la atención. ¿Cuánto amaste mi palabra, hijo? ¿Cuánto te llenaste de mi palabra? ¿Cuánto te la aplicaste a tu vida?
Porque hermano, la Biblia no solamente la debemos escudriñar, la debemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué quiere el Señor enseñarme este día? ¿Qué quieres que haga este día? Y si dice la Biblia, está llena de consejos la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Entre más te llenes de la Biblia, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar de la palabra de Dios. Si no te gusta hablar de Cristo, si no te gusta hablar de Cristo, si no te gusta orar, si no amas la oración, hermano, entonces, ¿qué está pasando? Pero si oramos, amamos, oramos y leemos la palabra de Dios, de eso es de lo que vamos a hablar. El apóstol Pablo dijo, me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Jóvenes, les exhorto para que lean la Biblia. Lean la Biblia. Lean la Biblia. No esperen que su papá o su mamá le diga, hijo, lee tu Biblia. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Cuánto tiempo pasamos en la computadora? ¿Cuánto tiempo pasamos trabajando? Pero ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia y orando? Le exhorto para que comencemos hoy a amar la palabra de Dios. Y voy a estar orando al Señor, voy a estar suplicando al Espíritu Santo que ponga en cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo por la palabra de Dios. ¿Quiere orar? ¿Quiere pasar adelante? ¿Quiere decirle, Señor, ayúdame a amar tu palabra? Así como el apóstol, así como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley.